Si sentís que tu marca personal, tu negocio, debería estar vendiendo más, antes de grabar más contenido, de poner más plata en publicidad o simplemente contratar a alguien más, yo miraría primero estos 7 números. Porque con esta información para mí es muy fácil detectar dónde está el problema y quizás lo que esté pasando es que no te está llegando la gente correcta o sencillamente falta que más personas te conozcan, no se están presentando a llamar a esas personas o tu equipo no está sabiendo vender o sencillamente el ticket no da. Muchas personas toman decisiones sin saber esta información, sin conocer estos números y terminan rompiendo algo que ya estaba funcionando dentro del funnel. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque te aseguro que después de este video vas a empezar a tomar decisiones con mucho más criterio y por ende vas a empezar a tener mucho más resultados dentro de tu marca personal o tu negocio. Bien, los 7 números que te dicen por qué no estás vendiendo más. Antes de buscar más leads, siempre tenés que identificar dónde estás perdiendo lo que ya tenés. Bien, este es el funnel completo, tanto en volumen, caída y resultados. Suponete que vamos a emular un negocio en donde tiene 100 leads. Obviamente es una cantidad bastante baja, pero bueno, para que sea todo mucho más claro para todo el mundo. 100 leads donde estás teniendo un 40% de agenda, es decir, estás teniendo 40 llamadas, ¿bien? Y se te están presentando de esas llamadas el 70%, ¿bien? Aproximadamente unas 28 llamadas. De esas 28 llamadas se están cerrando el 14% de las que se presentan, ¿bien? Estás cerrando 4 ventas. Y a un ticket de 1K, el resultado final del mes está siendo $4.000. Estas son las métricas base, estos son los números por los cuales uno los ve y puede entender la situación en la que se encuentra el negocio y a partir de esto podría empezar a tomar decisiones con información, ¿bien? Estos son los 6 valores que definen el estado actual del negocio. Bien, tenemos un 40% de lead a agenda, tenemos un 14% de close rate, tenemos $500 de CAC, es decir, costo por adquisición de cliente, tenemos un 70% de show up rate, es decir, de la cantidad de agendas, se agenda el 70%, tenemos un ticket promedio de $1.000 y la capacidad que tenemos para atender bien a los clientes y que realmente logren resultados es de 15. Bien, podemos atender a 15 personas máxima. Es decir, si agarramos el ticket y lo dividimos en el costo de adquisición, nos da 1 por 2. Es decir, por cada dólar invertido tenemos 2 de vuelta. Hay algo acá que te voy a mostrar ahora todo el recorrido y qué es un poco lo que deberías ir pensando y cómo lo deberías ejecutar. Pero la realidad es que el 99% de las marcas personales, de los negocios, de la gente que está en el mundo digital, no conoce sus números. O probablemente todas estas métricas de las que yo he mencionado ahora ni siquiera sabe que existen. Bien, las ha escuchado por ahí, pero si no aplicas estos números a tu negocio, no vas a poder tomar decisiones con información. Lo único que vas a tomar son decisiones basadas en la primera etapa del recorrido que te voy a mostrar ahora, que es en el marketing. Ay, tuve un reel con 500.000 visualizaciones, o tuve un reel con 1 millón de visualizaciones, o mi historia tuvo no sé cuánto. No sirve. Si solo te concentras en el marketing, estás descuidando muchísimas patas dentro de un negocio que hacen que el negocio funcione. Entonces, a la hora de tocar, digamos, los diferentes puntos que podrías tocar dentro del negocio e identificar dónde está la fuga para poder crecer más, lo único que estás haciendo es tocar en el marketing, insistir cuando capaz no podrás vender más o la cantidad de gente que estás metiendo es buena, pero la parte comercial está siendo floja o la parte de operación está siendo floja. Bien, ya de entrada, si no tenés estos números, la parte de control es un desastre, pero bueno, si tu capacidad es de 15 clientes bien atendidos, si metes 30 y se te va a romper, que metas más clientes, que metas más marketing, lo único que va a ocasionar es que todo se termine rompiendo. Bien, vamos a la parte del recorrido. Tenemos estos 5 grandes movimientos. Bien, tenemos la primera etapa que es la apertura, que es donde está el punto de partida. La segunda etapa que es básicamente el funnel entero, volumen, caída y resultado. Tenemos las 7 estaciones, el desmontaje de número por número. Después tenemos las 2 palancas, que es mismo resultado, distinta vía, que eso ya te lo voy a mostrar. Y la parte del final, que es la decisión que al final nos queda. Bien. Vamos por el principio. Los leads. ¿Cuántas personas muestran interés real? Y esto es lo que te estaba comentando recién. Que vos tengas un reel o que hayan 500.000 de personas, 5 millones de personas entrando a tu perfil, no me interesa. Bien, ¿cuántos son los leads reales que entran al negocio? Mucho alcance no significa muchos leads. Y esto es un problema que cometen muchas personas. ¿Qué cuenta como lead realmente? Una persona que responde tu historia, o sea, que está interesada genuinamente en tu programa. Una persona que te escribe, que pide información, que llena un formulario. Las views no pagan las cuentas, los leads sí. Es muy importante que no te concentres en la viralidad. Está súper bien que quieras tener más alcance dentro del nicho, que más personas dentro de tu ámbito te conozcan, que sean potenciales clientes quizás porque ahora no tienen la economía, pero se vayan nutriendo en el tiempo. Pero si vos te concentrás en ser viral,
por el mero hecho de ser viral, es decir, inflarte el pecho y decir, tengo 1 millón de vistas. Yo tengo reels de 12, 15 millones de vistas que no me trajeron una sola venta y tengo reels de 2.000 vistas que me trajeron ventas de $5.000. Realmente, para empezar, 2.000 vistas, o sea, que 2.000 personas vean tus reels, son 2.000 personas. Imagínate 2.000 personas dentro de tu casa, son un montón. Sacando eso, que seas viral, lo único que vas a tener es un alcance enorme, probablemente le estés hablando a un público muy amplio, probablemente ese público ni siquiera conecte con lo que vos estás haciendo y la conversión de esa cantidad de gente que te está entrando a llamada y después a venta sea muy baja. Entonces no te dejes engañar por la gente que te vende viralidad, porque a un negocio no le sirve la viralidad como tal, no si no es del nicho. No si no se logra el alcance dentro de las personas que nosotros creemos, porque cuando la cuenta se empieza a infectar, por así decir, de gente que no te va a pagar nunca y no le interesa lo que haces, al fin y al cabo es un seguidor fantasma. Y lo único que hace es bajarte la interacción de la cuenta porque no reacciona a ningún tipo de contenido. Bien, ¿cuántos leads terminan agendando? Esta es la parte de la agenda. Tenemos el 40% de conversión según las métricas que habíamos visto. De 100 leads nos están agendando 40. Ese es el 40% de los 100 que están entrando. 60 leads nunca llegan a una llamada. Si está baja esta parte, tenemos que empezar a revisar el seguimiento, la calificación, la propuesta de llamada, el interés real de las personas. Más lead no van a arreglar una mala conversión a agenda. Esto es otro punto importante. Si vos tenés, por ejemplo, ¿qué pasa con el marketing? Vos te estás concentrando en meter gente y meter gente y meter gente y meter gente todo el tiempo acá, que está bien que quieras buscar más alcance y que más gente te conozca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está súper bien. Pero ¿qué pasa cuando todo el proceso que está acá es muy débil? Toda esta gente se está desaprovechando porque al fin y al cabo está pasando un 40% de show up rate. Vos deberías apuntar a tener un 80, un 90% de show up rate. Es decir, que de cada 100 llamadas se te presenten 80, se te presenten 90. Que de 100 llamadas se te presenten 40. Estamos dejando el 60% de los leads afuera, de las llamadas que tenemos afuera. Si vos tuvieses una tasa de cierre del 20%, que es bajísima, 60 leads que se te presenten a un 20% son 12 llamadas. A un ticket de $1.000 son $12.000. Estás dejando $12.000 en la mesa. Y si tenés un ticket de 2.000, estás dejando 24.000. Y si tenés un ticket de 3.000, estás dejando más de $35.000. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido que no nos concentremos en estos puntos, bien, que solo sea, no, más marketing, más contenido, más historias, más anuncios, más, si todo el otro proceso está muy débil, bien. Entonces son estas cosas que tenemos que entender como una marca personal para que pase a ser un negocio y para que consecuentemente se termine transformando en una empresa, bien. Eso es lo importante. Entonces, nos quedamos que más leads no van a arreglar una mala conversión a agenda. Ahora, ¿cuál es el show up? De los que agendan, ¿cuántos están apareciendo? Esto también es súper importante. Tenemos el 70% de show up rate. Bien, de 40 agendas nos están entrando 28 llamadas. 12 oportunidades se caen prácticamente solas. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar? Todo el proceso pre-call, recordatorios, tiempo hasta la llamada, nutrición previa, calidad de la agenda. Recién, bueno, te mezclé ambas partes, o sea, te mostré acá también parte del show up en la parte de la agenda. En la parte de la agenda quizás deberías enfocarte sobre todo en la parte de seguimientos, sobre todo cómo estás haciendo la parte de prospección, la estructura de prospección, todo ese proceso, básicamente ese paso a paso para agendar más llamadas. Una vez que ya agendás más llamadas, que subió básicamente la tasa de lead a agenda, ahí recién nos tenemos que fijar en cómo aumentar el show up. Y el show up es importante porque suponete que la persona agendó hoy lunes, bien, y tiene la llamada, no sé, vamos a decir el jueves. ¿Qué pasa durante estos días, bien? ¿Qué pasa entre el lunes y el jueves para que la emoción de la persona siga siendo alta? Para que la persona no se olvide, para que la persona esté 100% nutrida de nuestros casos de éxito, de nuestro programa y demás. Y cuando llegue el jueves, se venda. Primero se presente, ¿no? Tenemos que hacer que la persona se presente a la llamada. Pero mientras más nutrición hay dentro de ese tiempo, de ese lapso que la persona agendó hasta que se toma la llamada, mientras más información le brindamos sobre los resultados que consiguieron alumnos, sobre nuestra historia, sobre cómo resolver cuestiones que ya tiene, que sabemos que son preguntas frecuentes, que sabemos que son dudas básicas que tiene la gente. Si todo eso lo resolvemos de antemano, el show up va a subir mucho más porque, primero, la confianza de la persona va a aumentar muchísimo y una persona que confía compra, una persona que no confía por más que le guste no te va a comprar. Y no solo la confianza, sino
bueno, no solo la confianza en nosotros, sino la confianza en nuestro programa, en nuestro producto, en nuestros resultados. Y de esa manera hacemos que la persona quiera presentarse a la llamada porque le hemos mostrado de antemano cómo vamos a resolver su problema. ¿Por qué? Porque ya se lo resolvimos a personas similares, personas que partieron de la misma base y llegaron al resultado que esa persona quiere tener. De esa manera podemos aumentar el show up y tener show up de 80, de 90%. Entonces, antes de buscar más leads, mirá cuántas oportunidades se te están cayendo solas. No solo en la parte de agendas, sino en la parte del show up. Bien, capaz estás agendando, tenés un 10, 20, 30% y podrías mejorar un 50% más. Y en la parte de show up, capaz tenés un 30, un 40, un 50, podrías mejorarle un 30% más tranquilamente, un 40% más tranquilamente. Si hacemos simplemente esos cambios con la misma cantidad de esfuerzo a nivel de marketing, en la parte comercial también, bueno, ya la vamos a tocar la parte comercial, pero con la misma cantidad de leads, vamos a decir, duplicamos, triplicamos, cuatriplicamos la facturación, sin meter más anuncios, sin gastar más en producción en el contenido, con lo mismo. Después ahí nos concentramos en marketing para poder escalar. Pero bueno, sigamos, no me quiero adelantar. La parte del cierre, de los que aparecen, ¿cuántos compran? Tenemos acá una tasa de cierre del 14% que es bajísima, muy baja. De 28 llamadas tendrías que estar apuntando a cerrar por lo menos, no sé, el triple o sea, 12 llamadas sería lo óptimo, por lo menos un 30%, pero bueno, tenemos 4 ventas acá. Si está abajo hay que revisar la oferta, cómo se está comunicando, cuál está haciendo el diagnóstico dentro de la llamada, cuál está haciendo la calidad del lead para ver el tema de la comunicación, qué onda el closer, si está haciendo las cosas bien, cómo está haciendo el proceso comercial. Bien, tenemos un caso que lo presenté en otro video que pasamos a Mario, que es un cliente de 15 a un 30%, y con la misma cantidad de esfuerzo, tranquilamente con la misma cantidad de esfuerzo, porque prácticamente a nivel de marketing no metimos más publicidad, a nivel de tampoco metimos más contenido, hicimos exactamente lo mismo, duplicamos la facturación, simplemente por pasar el closer de un 15 a un 30%. Entonces, mejorando cuestiones básicas en la parte comercial, mejorando cuestiones básicas en todo ese proceso que hay antes de la llamada, hicimos más, vendimos más. El doble, para ser exacto. Y el doble en un negocio significa mucho, más si no estás agregando más inversión, porque estás haciendo exactamente lo mismo. Lo que estás haciendo es, suponete que esto es como si fuese una cañería, bien, esto es toda una cañería. Vamos a hacer como que acá está la persona, o no la persona, bueno, todos los leads, y esto es una cañería, y esto es agua, y acá tenemos la parte de la venta. Nosotros tenemos como diferentes fugas en donde se van yendo los leads, ¿bien? Diferentes fugas en donde las personas como que se van escapando, por así decir, sencillamente porque no tenemos optimizado. Nosotros lo que tenemos que hacer es analizar lo que es estas especies de fuga que tenemos y empezar a resolverlas, ¿bien? Empezar a sellarlas, empezar a taparlas. Si nosotros logramos eso y hacemos que la mayor cantidad de estas personas puedan llegar hasta la parte final, vamos a vender más. No se van a tapar estas fugas que tenemos acá metiendo más personas acá. Es más, vamos a empezar a quemar leads, vamos a empezar a perder más gente en las diferentes fugas que vamos teniendo. Además, con más gente esto se va a hacer todavía más grande. Las fugas va a ser más notoria todavía. Entonces no tiene ningún tipo de sentido hacer más marketing. Bien, a veces hay más dinero en vender mejor que en traer más gente. Bien, seguimos. La parte del ticket. ¿Cuánto deja cada cliente? Bien, estamos con un ticket promedio de $1.000, 4 ventas nos equivale a $4.000. ¿Qué pasa si con el mismo funnel sencillamente cambiamos el ticket? En vez de cobrar $1.000, empezamos a cobrar 2.000. Sencillamente con ese cambio, mismo funnel, distintos resultados. Estamos duplicando la facturación sencillamente con cambiar el precio en la oferta. No siempre necesitas más clientes, a veces necesitas capturar mejor el valor. Y tranquilamente puede ser, tenés muy buenos resultados, tenés un montón de casos de éxito, la gente está feliz con tu servicio, tenés una buena capacidad, le estás dando bastante personalización a las personas realmente te agradecen un montón lo que estés haciendo, significa que le estás cambiando la vida. ¿Por qué no probás de manera progresiva empezar a cambiar el precio? Hay dos formas de ganar más plata, más dinero en tu negocio, en tu marca personal. Y es vendiendo más y vendiendo más caro. No hay más. Esas son las dos formas de ganar más plata. Entonces, si estamos optimizando todo para vender más, también optimicemos todo para vender más caro. Bien, si queremos escalar la facturación, agarremos todas las maneras posibles de escalar la facturación. Obviamente lo hagamos de manera progresiva. No te estoy diciendo que si estás vendiendo $1.000 de la nada pases a vender a 2.000, pero puedes empezar a vender a 1.200, después a 1.400, después a 1.600. Una persona que realmente tiene un dolor muy grande y vos tenés un programa, una respuesta a ese dolor
donde le solucionás literalmente ese problema que esa persona tiene, esa persona te va a pagar. Si te paga 1000, te paga 1500 y te va a pagar 2000. Y si no tiene los 1000 que le faltan ahora, te va a pagar el próximo mes, porque sabe que sos la persona que lo va a ayudar. Y si fue y le pagó a otro, pero vos sabés que tu servicio es el mejor, esa persona va a volver. ¿Bien? Va a volver con la cola entre las patas, literalmente. Seguimos. Bueno, el CAC. ¿Cuál es el costo de conseguir un cliente? ¿Cuánto me cuesta un cliente? Bueno, $500. Si tenemos una inversión de 2000, la dividimos en 4 clientes que estamos metiendo, tenemos el CAC en $500 por cliente nuevo. Es decir, que un ticket de 1000 menos $500 que nos sale conseguir ese cliente, tenemos $500 de margen por cliente. Estamos en el 50% básicamente, o sea, ganamos el 50% de lo que vendemos. No necesariamente, porque después tenemos costos después de marketing, que son los costos de entrega de servicio, que bueno, eso es un video aparte, que hay que analizar antes de salir a vender. Pero bueno, no me importa solo cuánto vendes, me importa cuánto te cuesta venderlo, eso es súper importante. Bien, la capacidad, acá quería llegar. ¿Tu negocio puede absorber más ventas? Si puedes vender 30 clientes, pero puedes atender a 15 clientes, vas a atender 15 clientes bien y 15 clientes que no puedes sostener. Tu problema ya no es el marketing. Si no puedes absorber el crecimiento, vender más puede empeorar el negocio. No todo el problema de facturación se arregla consiguiendo más clientes. Esto ya lo he explicado un montón de veces, pero lo voy a seguir explicando. Si vos tenés un funnel, un marketing, un proceso comercial súper bueno y vendés, y clientes, pero en la parte de servicio, bien, en tu funnel de servicio, vos podés aguantar, por ejemplo, 15 clientes, pero vas y metés 30. Ninguno de estos 30 va a tener un buen servicio. ¿Y qué va a pasar? Caras tristes, gente enojada, gente pidiendo reembolso, gente diciendo que sos un estafador, gente diciendo muchas cosas malas de vos, que al fin y al cabo lo único que estás haciendo es adelantarte al proceso de escalar, porque no resolviste la parte de la capacidad. En vez de vender más, en vez de vender 30, vende 15 y soluciona la parte del servicio, y que el servicio pueda aguantar a 30 para después optimizar la parte del marketing. Bien, no tenemos que parar las ventas. Estas son las ventas, ¿no? Pero la operación tiene que ir atrás de las ventas. Si la operación no va creciendo en función de cómo van creciendo las ventas, lo que nos va a pasar es que vamos a vender, la operación no va a crecer, y toda esta brecha que se va generando acá, venta, no hay un piso. No hay nada en donde esas personas aguanten. Entonces toda esta operación se nos va a caer. ¿Y qué va a pasar después? No vamos a vender más. ¿Qué vamos a salir a vender si tenemos un quilombo acá enorme? Entonces, antes de querer escalar, estabilizá. Bien, antes de escalar, estabilizá. Esas son las maneras realmente de un negocio. Porque si no te concentras en la operación y en cuánto podés aguantar, lo único que estás haciendo es apurarte para romper todo. Y no tiene ningún tipo de sentido. Y eso pasa un montón. Y el problema acá es que sos tu marca personal. ¿Qué tiene que seas tu marca personal? Que sos tu cara. Si tu cara la tachan de estafador, la tachan de ladrón, la tachan de que no tiene buenos resultados, el negocio se funde. ¿Por qué? Porque el negocio es literalmente tu cara, tu nombre. Y si tu cara y tu nombre lo tacha la gente, el negocio se va en picada. Entonces no tiene sentido que nos pongamos a hacer las cosas de esa manera. Bien, entonces tenemos dos formas de duplicar el negocio según lo veo yo. El mismo resultado por dos caminos distintos. Uno cuesta tráfico, el otro cuesta criterio. Esto es lo que hace el 95% de las personas. ¿Bien? Que te quieren escalar o lo que sea. Y es duplicar la cantidad de leads. Bien, tenemos 100 leads. Bueno, vamos a meter 200. Tenemos 40 llamadas, 40 agendas. Vamos a meter 80. Se nos presentan 28 y bueno, con el doble vamos a tener 56. De 4 cerramos 8 ventas. Entonces hicimos 8K. Necesitas el doble de tráfico. ¿Qué es lo que haría yo en este caso? Muy simple. Mejorar la conversión. Antes de querer mejorar la parte de marketing y meter más gente, mejoraría toda esta parte que está muy débil. Toda esta parte está muy débil. Entonces, todo este tráfico que yo estoy metiendo acá, estoy desaprovechando muchísimo. Porque ¿qué pasa si yo duplico la conversión? Paso a tener un 30% de conversión. Nos enfoquemos solo en la parte de la venta en sí. Ya primero generé exactamente lo mismo que esta persona que simplemente duplicó el tráfico. Bien, tengo el 30% de las ventas ahora, o sea, convierto el 30%. Y también generé 8K. Bien, básicamente estoy cerrando el doble. ¿Y ahora qué pasa si yo, una vez que cerré el doble, decido meterle más leads al negocio? Bien, pasó el funnel de un 15% a un 30% de conversión y yo tenía 100 leads y ahora tengo 200 leads. Bien,
y más o menos si estábamos cerrando básicamente de 100 leads, estábamos cerrando 4, y ahora esta persona con 200 leads ahora cierra 8, nosotros con 100 leads estábamos cerrando 8 porque mejoramos la tasa de comercial. Pero ahora si metemos marketing, es decir, si duplicamos la cantidad de leads, en vez de cerrar 8, como tenemos la tasa al 30%, o en vez de cerrar 4, vamos a cerrar 16. Bien, así de sencillo. Pero primero mejoramos esta parte que estaba floja, para después meterle a la parte de marketing. Obviamente hay cosas que la podés hacer en conjunto, no necesariamente es una, después la otra, o hay cosas que podés hacer en conjunto. Sobre todo si estás trabajando en números que son muy puntuales y demás, y te estás fijando dónde está el motivo real de por dónde me entra la plata, o sea, cuál es realmente la facturación, por dónde me está entrando, y hay que trabajar por ahí números puntuales o trabajar por proyectos como para identificar realmente si el cambio que hicimos tuvo un cambio en la facturación, porque si hacemos por ahí muchas cosas a la vez, es verdad que por ahí no vamos a ver realmente de dónde viene la facturación. Obviamente depende de los sistemas que tengas, de la manera en cómo medir las cosas, pero está bueno trabajar por diferentes proyectos e ir midiendo los diferentes resultados, pero hay cosas que puedes trabajar en conjunto, ¿bien? Entonces, mismo resultado, diferente palanca. Antes de hacer más, descubrí dónde estás perdiendo lo que ya tenés. La columna B, que es la que te acabo de mostrar, no necesita más presupuesto, necesita mirar el número correcto. Entonces, no necesitas más estrategia, necesitas ver dónde se rompe el negocio. Cuando ves el número correcto, la siguiente decisión se vuelve mucho más obvia. Primero situación y después decisión. Y acá te voy a dejar esto, que es tu turno, en donde vas a completar tus propios números y el que no puedas llenar probablemente es tu problema. Bien, tenés los leads del mes, la conversación agenda, el show up rate, el close rate, el ticket promedio, el CAC, la capacidad real y la facturación del mes. El número que no puedes contestar es el que te está costando plata. Bien, hacelo, ponelo en una hoja, ponelo en un Excel, donde se te dé la gana, pero tenés estos números. Vos cuando puedas ver los números vas a poder decir, ah, mirá, mi problema está acá. O le tengo que meter a esto. Mirá, no me di cuenta de esto. El problema es que la gente toma decisión sin estos números. Y son básicos. Después hay métricas que están intermedias en los diferentes, digamos, en los diferentes métricas base, que son estas, que hacen que también se mueva la aguja. Pero empecemos por lo básico. Si no tenés nada de esto, ¿cómo pretendés hacer 30, 50, 100, tener un negocio de millones de dólares? Tenemos que ser realistas. Una marca personal genera atención y confianza, pero detrás de la marca personal está el negocio, que es lo que monetiza a la marca personal. Y detrás del negocio es la construcción de empresa. Cuando ya tenés números, sistemas, procesos que aguantan toda la operación y que cada vez te sacan más del día a día del negocio, que es la parte operativa, en donde deberías apuntar como dueño de negocio a salirte. Así que bueno, querido, querida, espero que el video te haya servido un montón y nos vemos en un próximo video. Bye bye.